Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, estamos aquí que tenemos problemas con las cositas nuevas estas que tenemos aquí, pero bueno, ya estamos aquí otra vez y vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Buenos días, sean sorry por la demora. Ok, vamos a hablar aquí acerca de la caída de la prostituta, que es un llamado a la fuerza, a la pureza, un llamado a la pureza espiritual. En este capítulo 17, del versículo 1 al 18, Babilonia, la prostituta sobre la bestia, uno de los ángeles involucrados en los juicios de las copas anteriores, ahora le muestra a Juan una visión de castigo de Babilonia que se expande sobre la séptima copa. Especialmente lo podemos ver, eso lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 16, versículo 19, que dice así: la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recortada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, Juan describe la visión de una mujer vestida de purpúrea y de escarlata, sentada sobre una bestia. Eso simboliza un sistema corrupto y el compromiso espiritual de la humanidad. En este pasaje es un llamado a reconocer la seducción y el pecado y mantener nuestras fidelidades a Dios en medio de las tentaciones poderosas. En este pasaje nos puede ayudar a nosotros los cristianos a identificar y resistir los talentos de un mundo que promueve y valora contrarios a la fe. En nuestra vida diaria enfrentamos la tentación de comprometer nuestros principios por placer o por asistencia social. Al entender la advertencia de Apocalipsis capítulo 17, podemos encontrar la fuerza para permanecer firmes en nuestras convicciones. Esta clase se enfatiza en la necesidad de mantenerse fiel a Dios a pesar de las influencias corruptoras que nos rodean. También nos recuerda que la verdadera adoración no se puede compartir con la inmoralidad y que los resultados del compromiso con el pecado son devastadores. En el contexto de la Escritura, Cristo es la respuesta a la corrupción del mundo, mientras que la mujer simboliza la seducción del pecado. Cristo representado como el Cordero perfecto, el triunfo de Cristo sobre el mal y su llamado a la pureza espiritual nos recuerda que a través de él encontramos el perdón y la restauración. A pesar de las distracciones y corrupciones del mundo, debemos mantener nuestra pureza espiritual y fidelidad a Cristo, quien nos llama a rechazar todo lo que es contrario a su voluntad. Confronta la seducción espiritual. Confronta la seducción espiritual. Vamos aquí a estudiar del libro de Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al 6. Y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas vino y habló conmigo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su moralidad. Entonces me llevó
en el espíritu un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro y piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Bueno, aquí en el versículo 1 podemos ver los ángeles y la copa, los agentes de juicio de Dios en el capítulo 16. Lo podemos ver también. Entonces ellos mostrarán el castigo de la gran prostituta que introduce en el tema de aquí del versículo del capítulo 17, que eso contrasta con Apocalipsis y habla acerca también de la novia. Mire, el versículo 18 interpreta esta ciudad, a esta prostituta, como la ciudad que probablemente denota en el libro en Romas. Mira, Apocalipsis 11, 18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó a tiempo de juzgar a los muertos, de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. La gran ciudad quedó dividida en las 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Esto alude a la descripción de Babilonia, alude a la discusión de Babilonia en el libro de Jeremías capítulo 51, versículo 13, está explicado también en el versículo 15. Mire, oh, que mora junto a muchas aguas ricas en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. Reyes, habla también acerca de los reyes que cometieron adulterio. Versículo 2, el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3, versículo 9, 18, capítulo 18, versículo 3, y en el 9 mira lo que dice: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sexualidad. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Esto significa la influencia corruptora. La influencia corruptora de Babilonia. Que hacía Babilonia, estaba seduciendo a las naciones a la idolatría y a la inmoralidad. Probablemente a través de la vana promesa del poder político y especialmente la ganancia económica que tenía en ese tiempo. Los guió otro ángel, y el segundo diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su moralidad. Esto está aquí en este mismo libro, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. En el espíritu, versículo 3. En el espíritu, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos al versículo 3, que habla en el espíritu. Estaba yo en el espíritu en el día
del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Eso lo dice también el capítulo 1, versículo 10 de este mismo libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 2 dice: al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Él estaba en el Espíritu. También estaba en el Espíritu aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 dice: entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. En el desierto, habla acerca del desierto también. El desierto es protección y provisión divina. El desierto es protección y provisión divina. Vamos a ver aquí lo que dice este libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y se la dieron a la mujer las dos alas de gran águila a fin de que volaran de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo y medio tiempo. Aquí el desierto es un lugar solitario de privación y dificultad donde Juan recibe la revelación sobre la futura desolación de la próspera Babilonia. Vio que vino un hombre montado en jinetes de dos en dos y uno respondió: cayó Babilonia y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Isaías capítulo 21, versículo 9. La mujer, la gran prostituta, en el versículo 1 lo pudimos ver. La mujer, la gran prostituta, la gran ciudad, en el versículo 18. Escarlata representa riquezas y recuerda el color rojo del dragón, la bestia, los 10 cuernos. Vamos a ver lo que dice la escritura. Entonces, vamos para el versículo 4. Versículo 4. Púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, perlas, ropa y joyas lujosas que simbolizan gran poder y riqueza. Lo que tipificaba el próspero comercio de Roma. Eso era como el gran comercio de Roma. La copa de oro. Bueno, la mujer en el versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras y preciosas perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la abundancia de su moralidad. Copa de oro. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto las naciones, por todas las naciones, por tanto las naciones. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 7. El ministerio. Mire, Apocalipsis 120. Ay, discúlpeme. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelarios de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Sangre del pueblo santo. Babilonia persigue a quienes se oponen a su idolatría e inmoralidad. Grandemente asombrado, similar a la respuesta de Daniel a la revelación concerniente a la humillación del rey de Babilonia. Miren, entonces Daniel, a quien llamaban
Baltasar se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo: Baltasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turbe. Señor mío, respondió Baltasar, sea el Señor para los que odian a usted y su interpretación para sus adversarios. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que es una confrontación a la seducción espiritual. Debemos considerar como la imagen de la mujer vestida de púrpura y escarlata representa ¿qué? Una falsa religión que seduce y compromete a todas las naciones. Tal vez nosotros podemos, esto que estudiamos nos desafía a identificar las maneras en las que está siendo seducido por el sistema que promueve valores contrarios a los de Cristo. Problemas que las cosas que están promoviendo los valores contrarios a los de Cristo, esas canciones que estamos escuchando, los vestimentas, esos carros bonitos, todas esas cosas son cosas que están contrarios a las enseñanzas de Cristo. A veces que este pasaje es lo que nos dice, tenemos que reflexionar a la visión que podíamos encontrar, la motivación para separar tu vida, para separar nuestra vida de la moralidad y buscar ¿qué? Buscar la pureza espiritual en adoración y devoción a Cristo. Tenemos que desmascarar la falsa autoridad. Hay mucha falsa autoridad hoy en tierra y tenemos que desenmascararla. Cueste lo que cueste. Mire, aquí en Apocalipsis capítulo 17 del 7 al 14 vamos a ver cuando dice acerca de eso. El ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe. Y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno es el otro, aún no han venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el 8º rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben la autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Bueno, el ángel interpreta aquí la visión simbólica de Juan, la bestia y sus cabezas y sus cuernos. Mira, en este mismo capítulo de Apocalipsis, versículo 17, versículo 8, la bestia que viste, era ya no existe y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá.
La bestia que era y ya no existe es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Los 10 cuernos que existen, que viste, son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. La bestia que ha visto, interpreta la visión de Juan, de la bestia escarlata. Mira, entonces me llevó en el espíritu un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el ángel me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que era, ya no existe, es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y lógicamente hace eco de la descripción de Dios. Mire, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes que de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, y el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras las bestias. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia, hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en su cabeza había nombres blasfemos. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y de azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Así, el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borrará su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Sabiduría. Las 7 cabezas. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666, 666. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en su cabeza había nombres blasfemos. 7 reyes, versículo 10, 7 reyes. ¿Ok? Puede denotar 7 emperadores romanos o imperios mundiales, o la plenitud del poder que Roma o los reinos mundanos ejercieron. Uno es, excepto puede referirse a Nerón y al imperio de Roma. El octavo rey, versículo 11. Identificado en diversas maneras como un emperador romano, como Nerón o Domiciano, un futuro anticristo o una encarnación más completa del poder satánico. Destrucción, el mismo destino que la bestia del abismo, es el mismo destino de la bestia del abismo. Mira, lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. La bestia que viste era ya y no existe. Está por subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Los 10 cuernos son 10 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes. Aquí él interpreta el misterio de los cuernos de la bestia. Eso lo podemos ver en el capítulo 17, versículo 7, en este mismo capítulo. El ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lleva la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Eso es parecido como en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24, que dice así: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otros se levantarán después de ellos. Él será diferente de los anteriores, subraya a 3 reyes. Subyugará a 3 reyes. Esto se puede decir que los 10 gobernadores de las provinciales, los 10 gobernadores provinciales de Roma y los reyes clientes de Roma, del territorio conquistado, o el poder simbólico de los reyes de la tierra. Miren, la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Un tiempo muy corto. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Mateo, capítulo 12, 20-12. Diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero ustedes lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Entonces vino Jesús a los discípulos y lo halló durmiendo, y dijo: le dijo a Pedro: ¿con qué no pueden velar 1 hora junto a mí? Anticipa la ruina de Babilonia en 1 hora.
Aquí anticipa la ruina de Babilonia en una hora. Y de pie, desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Y en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros, marineros y todos los que viven en el mar se pararon a lo lejos y echaron polvo sobre sus cabezas, y llorando, lamentándose, gritaban: ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Un propósito, hay un propósito. Mire, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan en ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y harán guerra, el Cordero triunfará. Harán guerra y el Cordero triunfarán. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, paz perfecta y ahora. Ustedes, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. El rey habla a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 47. Ahora, yo, Nabucodonosor, alaba, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos, y caminos y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Daniel capítulo 4, versículo 37. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 15. Aquí tenemos que desmascarar la falsa autoridad. Tenemos que tener una interpretación en la visión revelada a la verdad. Detrás de la apariencia seductora de la bestia. La bestia se viste muy bonita y hace muchas cosas, y la bestia, ¿quién es? Es la mujer, es el diablo, y es la persona que nos está tratando la manera de guiarnos de las cosas de Dios. Podemos aprender, podemos discernir entre lo superficial y lo genuino, reconociendo que el poder del mal es pasajero frente a la autoridad eterna de Cristo. La autoridad es eterna de Cristo. Nosotros no podemos tener miedo al dominio del pecado. Podíamos decidir confiar en la victoria definitiva del Cordero, que es Cristo, inspirándonos a mantener la fidelidad en tiempos de prueba, porque todos estos son tiempos de prueba.
Vamos aquí para el versículo 15 al 18. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15 al 18, que dice así. También el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y quemarán con fuego y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar sus propósitos, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Aguas y pueblos. Aquí en el versículo 15. Aguas y pueblos. Ok. Eso lo podemos ver como símbolo en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 13. Oh, tú que moras junto a muchas aguas ricas en tesoros, ha llegado tu fin en términos de tu codicia. La bestia, como la bestia. Eso lo ven en el versículo, en este mismo capítulo, versículo 13, versículo 7. Dice así: se le consiguió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Babilonia ejerce autoridad sobre la humanidad no redimida. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Eso lo vimos en el versículo 18. El mal se volverá contra el mal cuando la bestia y sus 10 cuernos. El mal se va a volver contra el mismo mal. ¿Qué quiere decir? Que la bestia va a tener problemas con la mujer y la mujer va a tener problemas con los cuernos y van a tener problemas entre ellos mismos, porque el mal se volverá contra el mal cuando la bestia y sus 10 cuernos. ¿Ok? Este mismo capítulo 17, versículo 3, dice: entonces me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar y una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Destruyan a la prostituta que es Babilonia, el sistema económico idólatra que los apoya y cuya desaparición lamentarán. Ellos van a lamentar eso. Mira, los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, de lo lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Desprecian, exponen vergonzosamente y queman a Babilonia, lo que también recuerda el juicio contra Israel. Eso nos recuerda el juicio contra Israel, porque así dice el Señor Dios: voy a entregarte en manos de lo que odia, en manos de aquellos de los que te alejaste. Ellos te tratarán con odio, te quitarán todas tus posesiones y te dejarán desnuda y descubierta, y será descubierta la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como tus prostituciones. Estas cosas se harán contigo porque te has prostituido con las naciones, porque te has contaminado con sus ídolos. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 23,
del 28, versículo 28 al 30. Su propósito en nuestra mente, al servir a la bestia, los reyes llevan a cabo el designio soberano de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando éste para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como el anuncio a sus siervos los profetas. Mujer gran ciudad, la mujer, la gran ciudad, versículo 18. La prostituta Babilonia, que eso lo pudimos ver en el versículo, en este mismo capítulo 17, en el versículo 1. Dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino, habló conmigo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Se refiere al sistema económico y cultural y de idolatría e inmoral del mundo que Roma encarnó para los primeros lectores de Juan. Sus cadáveres estarán en calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Bueno, hay restauración a través de juicio. A través de juicio hay restauración. Mire, debemos comprender el juicio final sobre las prostitutas y las bestias, y como un recordatorio de que las corrupciones que van a ser destruidas. Todas las cosas malas van a ser destruidas. Podemos considerar, una cosa que podemos considerar en esto que acabamos de estudiar, como una advertencia que nos da esperanza de que las seducciones y las tentaciones del mundo tienen un final asegurado. Hay veces que nos podemos ponernos a pensar también de que facilitar el avance del reino de Dios en nuestra vida, tenemos que resistirnos a la corrupción y enfocarnos en la pureza espiritual que Cristo nos ofrece. Tenemos que apartarnos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que tratar la manera de hacer las cosas de Dios y por Dios. Así que ya yo voy a terminar de aquí ya, y espero de que hayan aprendido un poquito mucho acerca de esta clase. Bye.